Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propia hija me llamaría vieja loca. Y para colmo, el insulto saldría de la boca de un hombre al que yo mismo ayudé a acoger en la familia. Uno de esos que entran sonriendo, dan las gracias por el café y se van con la paz de la casa en el bolsillo. Esa mañana empezó como tantas otras. Café caliente, olor a pan tostado, luz que entraba por la ventana de la cocina como si la vida estuviera en orden. Mi nombre es Mercedes Álvarez. Tengo 60 años y aprendí desde muy joven que las madres tienen una especie de radar que nunca falla. El problema es que, cuando ese radar falla, casi siempre intentan convencerte de que la culpa es tuya. Mi hija, Lucía, llevaba semanas actuando de forma extraña. No era solo silencio, era un silencio defensivo, como si cualquier pregunta simple fuera una acusación. Se irritaba con los detalles, cortaba las llamadas rápidamente y siempre que yo mencionaba Tomás, el novio al que todos admiraban, ella no tardó en elogiarlo. Es maravilloso, mamá, me respeta, lo es todo. Tomás era ese tipo de hombre, demasiado educado en público, demasiado amable en las fotos, demasiado impecable en sus palabras, y ahí reside el peligro. Gente así te hace sentir culpable solo por sospechar. Te hace dudar de tus propios instintos. Ese día, llegué temprano a casa de Lucía para ayudar con un almuerzo familiar. Ella misma me había dado una copia de la llave para emergencias. Aún no lo sabía, pero la emergencia era yo, intentando rescatar lo que quedaba de verdad. Cuando entré, la casa estaba demasiado silenciosa. Un silencio denso, de esos que no traen paz, sino una advertencia. Caminé por el pasillo y oí una risa apagada proveniente del dormitorio. Una risa que no era la de mi hija. Sentí un nudo en el estómago, pero mis pies seguían en movimiento. La puerta estaba entreabierta. La abrí lentamente, y allí, ante mis ojos, estaba la verdad desnuda, cruda e irreversible. Lucía, mi hija, está involucrada con Tomás, el novio de la prima de Valeria. Se separaron bruscamente al verme. ¿Y qué esperaba? ¿Lágrimas? ¿Vergüenza? ¿Una súplica de perdón? No, lo que me llegó fue desprecio. ¿Te has vuelto loco?, gritó Lucía, como si yo fuera el intruso. ¿Ahora vas a creerle a una vieja loca?, terminó Tomás, riendo, con la arrogancia de quien cree que la verdad depende del público. Fue en ese preciso momento que entendí. El desdén es el arma de quienes creen estar por encima de la ley. No grité, no lloré, no supliqué. Simplemente cerré la puerta, le puse llave, respiré hondo, cogí el teléfono, lo hice, 2 conexiones. Y en ese momento, sin que ellos lo supieran, el juego cambió. Antes de comenzar la historia, tengo mucha curiosidad por saber desde qué país están viendo este video. Déjenme el nombre de su país en los comentarios para que sepa con cuántos amigos de todo el mundo estoy conectando. Y ahora comencemos con la historia. Si hay algo que ninguna madre olvida, es el día que abrazó a su hija por primera vez. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, e irónicamente fue una mañana lluviosa. Parece que la lluvia suele marcar los momentos que nos cambian la vida. Lucía nació cuando yo tenía 25 años. Era joven, cansada, llena de planes y con esa valentía inocente que solo se posee antes de comprender la inmensidad del mundo. Cuando me pusieron a esa niñita en brazos, pequeña, arrugada, llorando con una fuerza que no correspondía a su tamaño, sentí algo indescriptible. No era solo amor, era responsabilidad, era miedo, era una promesa. Ella es fuerte, comentó la enfermera sonriendo. Se parece a su madre, respondí, intentando bromear, pero ya llorando. Lucía creció siendo sensible. No era perfecta, no era una muñeca de escaparate, como a muchos les gusta exigirles a los niños. Era de las que percibían el ambiente antes de entender las palabras. Si discutía con su padre, incluso en voz baja, aparecía de la nada, con la mirada seria, y apoyaba la cabeza en mi pierna como diciendo, «Estoy aquí». Si estaba triste, no hacía muchas preguntas, simplemente se acercaba y me hacía compañía. Sin embargo, la vida no fue amable con nosotros. El padre de Lucía murió cuando ella tenía 9 años, un accidente de tráfico, de esos que llegan por teléfono y dejan la casa con pinta de funeral antes de que nadie lo confirme. Recuerdo estar allí de pie, con el teléfono en la mano,
escuchando palabras sin sentido. Desafortunadamente, no sobrevivió. Lo siento mucho. Lucía estaba en el pasillo, en pijama, mirándome como si supiera que el mundo se había acabado, y nadie me lo había dicho oficialmente. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó en voz baja. Intenté hablar. No pude. Simplemente la abracé. Desde entonces me convertí en madre y padre a la vez, y Lucía se fortaleció demasiado pronto. Crecimos juntos, cometimos errores juntos, aprendimos juntos. Yo trabajaba, hacía cuentas, me tragaba lágrimas en la ducha y ella intentaba portarse bien para no causarme problemas. El dolor tiene ese efecto. En lugar de unirnos solo por el cariño, nos une por la supervivencia. Y quizás por eso nuestra relación siempre se ha basado en la confianza absoluta, o al menos eso creía. Lucía era responsable, estudiosa, trabajadora. No me dio motivos para preocuparme. Cuando entró a la universidad, lloré como si hubiera ganado un premio. Cuando consiguió su primer trabajo, le preparé un almuerzo sencillo, pero con ese orgullo que llena la cocina de luz. Y cuando me presentó a Tomás, me obligué a sonreír con todo el corazón. Tomás apareció en mi vida como un hombre listo, demasiado listo, bien vestido, colonia cara, una sonrisa perfecta. Me estrechó la mano con firmeza, me miró a los ojos y dijo: «Señora Mercedes, es un honor conocerla. Lucía habla muy bien de usted». Sentí un alivio inmediato, porque toda madre quiere aprobación. Toda madre quiere creer que su hija ha encontrado a alguien que la cuidará con amor. Y Tomás lo sabía. Sabía exactamente dónde bajamos la guardia. Esa noche, cuando él se fue, Lucía se quedó en la puerta conmigo, sonriendo como una adolescente. «Mamá, él es diferente», dijo. «¿En qué sentido es diferente?», pregunté, intentando no parecer curioso. «Él me escucha, me respeta, me hace sentir segura». Quería creer. Dios sabe cuánto lo deseaba. Durante los primeros meses, Tomás parecía el novio perfecto. Incluso sin ser oficialmente parte de la familia, se hacía notar. Llegaba con el postre, me ayudaba a llevar la maleta y me felicitaba por mi comida. De vez en cuando, decía cosas a las que debería haber prestado más atención. «Eres una mujer excepcional, Mercedes. Hoy en día, madres como tú son casi inexistentes. Antes me parecía bonito, ahora lo veo. Era una estrategia, porque los elogios también pueden ser un anzuelo». Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles, ni escándalos ni gritos, pequeños cambios. Lucía empezó a llamarme menos. Cuando la llamaba, contestaba rápido, como si siempre estuviera ocupada. Y cuando le preguntaba algo sencillo, respondía con irritación, como si la estuviera interrogando. «Hija, ¿estás bien? Pareces cansada». «Mamá, es trabajo. Todos se cansan». «¿Y qué pasa con esta desaparición?». «Tengo una vida, ¿no?», exclamó ella, riendo sin humor. Y luego vino Tomás, siempre en el papel del hombre, equilibrado, el pacificador. «Mercedes, está estresada, es solo una etapa, no te lo tomes a pecho». Pero me la llevé, porque yo no era cualquiera, era su madre. Y además, había algo en el comportamiento de Tomás que empezó a molestarme, sin que yo pudiera identificarlo. Fue un control excesivo disfrazado de cuidado. La forma en que le respondió a Lucía antes de que ella siquiera abriera la boca. «Lucía prefiere esto. A Lucía no le gusta eso. Lucía ya hizo arreglos conmigo». Y Lucía sonrió. Siempre sonreía, como si ese control remoto fuera prueba de su amor. Una vez, durante el almuerzo, pregunté directamente: «Lucía, ¿de verdad quieres ir de viaje este fin de semana?». Ella abrió la boca para responder, pero Tomás se interpuso delante de ella. «Sí, ella quiere. Le hará bien». Miré a mi hija. Ella apartó la mirada y sentí una punzada, como si un hilo invisible se hubiera desprendido entre nosotras. Al mismo tiempo, Valeria, mi prima Lucía, empezó a aparecer con demasiada frecuencia. Siempre presente, siempre íntima, siempre conociendo detalles de la vida de Lucía. Y curiosamente, demasiados detalles de Tomás. Vi miradas fugaces, largos silencios, sonrisas contenidas, pequeñas cosas que, juntas, formaban una imagen. Intenté hablar con Lucía, con cuidado, una noche que vino a visitarme. «Hija, ¿confías plenamente en Tomás?». Ella frunció el ceño, como si la hubiera ofendido. «Claro, mamá. ¿Por qué ahora?». «Porque
Siento que algo no está bien. Ella dejó escapar un suspiro impaciente. Estás viendo cosas. Te estás volviendo paranoico. No soy paranoica. Soy madre. La madre no es la dueña. Eso dolió, porque no quería ser el dueño. Solo quería que me escucharan. En el fondo, creo que estaba viviendo el principio del fin sin darme cuenta. Y lo peor, empecé a callarme. Porque cuando tu propia hija te mira como si fueras un problema, aprendes a tragarte tus palabras para no perder lo poco que aún tienes. Pero hay una verdad que aprendí tarde en la vida. Cuando permanecemos en silencio para mantener la paz, a menudo solo estamos dando espacio para que las mentiras echen raíces. Y cuando una mentira se siente como en casa, no sale fácilmente. Por eso, el día del descubrimiento, cuando abrí la puerta y oí "vieja loca", no me derrumbé, no grité, no armé un escándalo. Acabo de comprender, con fría claridad, no era yo quien se estaba volviendo loco. Eran ellos los que contaban con mi silencio, y ya había permanecido en silencio demasiado tiempo. Continuar. Perfecto. Tomás no entró recién en la vida de Lucía. Se integró a la rutina familiar como quien llega lentamente, se quita los zapatos en la puerta y se instala sin hacer ruido. Al principio, todo en él parecía calculado y correcto. Nunca se impuso, sino que se ofreció. Nunca mandó, sino que sugirió. Nunca confrontó, sino que lideró. Y este tipo de hombre es el más peligroso, porque no genera resistencia inmediata, genera confianza. «Mamá, ¿te gusta, verdad?», preguntó Lucía una vez, casi como pidiendo permiso. «Parece educado», respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Y eso es raro hoy en día. Ella sonrió aliviada. Yo también quería sonreír. Tomás se esforzaba por participar en todo. Cumpleaños, almuerzos, reuniones sencillas. Siempre llegaba temprano. Siempre ayudaba a poner la mesa. Siempre hacía algún cumplido. «Tienes un don», decía. «Esta casa huele a cariño». Hoy, al recordar esto, me da escalofríos. Porque algunas personas usan las palabras bonitas como una herramienta, no como un sentimiento. Con el paso de los meses, empecé a notar que no solo se acercaba a mí, sino que se acercaba a mi autoridad. Poco a poco, fue socavando mi presencia sin confrontarme directamente. Si yo diera una opinión, él estaría de acuerdo, y luego la reformularía. «Tienes razón, Mercedes, pero quizás hoy las cosas funcionen de otra manera». Si le sugería algo a Lucía, él añadiría: «Claro, mamá, pero Lucía ya es adulta, ¿no?». Siempre con una sonrisa, siempre con un tono tranquilo, y siempre me pongo en el lugar de la madre anticuada y exagerada. Lucía comenzó a repetir frases que claramente no eran suyas. «Piensas demasiado en las cosas, mamá. No te preocupes por nada. Eso es algo de tu generación». Escuché y me pregunté en qué momento me convertí en alguien que necesitaba defensa. Lo peor es que Tomás no alejó a Lucía de mí con discusiones. Lo hizo con lógica, con aparente razón, con frases que parecían demasiado maduras para ser cuestionadas. «Tu madre te ama, pero a veces demasiado amor es asfixiante». ¿Quién se atreve a estar en desacuerdo con tal afirmación sin parecer cruel? Una noche llamé a Lucía porque no me había contestado en todo el día. Cuando por fin contestó, estaba impaciente. «¿Qué pasa ahora, mamá?». «Nada, cariño. Solo quería saber si llegaste bien. Necesitas confiar más en mí». Antes de poder responder, escuché la voz de Tomás, de fondo. «Cariño, dile que la llamarás luego. Estamos arreglando algunas cosas». Ella colgó. Me quedé allí sentado con el teléfono en la mano, con la mirada perdida. No era el hecho de colgar lo que me dolía. Era darme cuenta de que ya no era una prioridad. Ni siquiera para un simple «llegué sano y salvo». Y aún así, traté de justificarlo. Ella está creciendo. Ella tiene su propia vida. No puedo competir con una relación. Pero algo dentro de mí insistía: esto no es crecimiento. Es distanciamiento dirigido. Otra cosa empezó a molestarme. Tomás siempre sabía dónde estaba Lucía. ¿Qué iba a hacer? ¿Con quién? Más que yo. «Llegó tarde ayer, ¿no?», comenté una vez. «Sí, salió conmigo después del trabajo», respondió, antes de que ella pudiera abrir la boca. Lucía sonrió, como si fuera normal. No dije nada, pero yo observé, y cuando observamos en silencio, comenzamos a ver patrones. Tomás tenía la costumbre de tomar decisiones por ella en situaciones pequeñas. El restaurante,
la película, el viaje, la hora, siempre justificando cuidadosamente su decisión. Ella está indecisa. La ayudaré. Demasiada ayuda se vuelve controladora, pero aún no tenía palabras para expresarlo. Fue durante esta fase que Valeria comenzó a aparecer con más frecuencia. Y Tomás parecía demasiado cómodo con ello. Valeria siempre ha sido bella. No era una mujer de belleza exagerada, sino de esas que llaman la atención sin esfuerzo. Tenía aplomo, seguridad, una mirada que siempre parecía evaluar su entorno y a la gente que la rodeaba. Ella y Lucía crecieron juntas, primas cercanas, casi hermanas, dormían juntas, compartían ropa, secretos y confidencias. Siempre me pareció hermoso ese vínculo. Para mí, la familia siempre ha sido un lugar donde estar. Quizás por eso me llevó tanto tiempo encontrarlo extraño. Valeria empezó a aparecer con demasiada frecuencia, no solo en eventos, sino en la vida cotidiana. Se dejaba caer rápidamente y se quedaba horas. Sabía detalles de la rutina de Lucía que ni siquiera yo conocía. «Está muy cansada», comentó una vez Valeria. «¿Hablaste con ella?», pregunté. «Siempre hablamos», respondió ella sonriendo. «Siempre. Lo que me incomodaba no era la presencia en sí, era la intimidad selectiva». Valeria sabía cosas de Tomás que no parecían normales para una prima. «No le gusta este vino», dijo una vez, quitándole la botella de la mano. «Prefiere dormir en el lado izquierdo de la cama. Se enoja cuando la gente habla en voz alta». Observé a Tomás en esas situaciones. A él no le importó. Él estaba sonriendo. Y Lucía no parecía entender nada. Una tarde estábamos sentados en la sala. Lucía, Valeria y yo. Una conversación trivial. Tomás llegó a casa del trabajo. Valeria levantó la vista enseguida. No fue una mirada larga. Fue rápida, pero intensa. Una de esas miradas que dicen mucho sin decir nada. Tomás respondió con una mirada diferente. Breve, complicada. Lucía no vio. Yo vi. Esa noche no pude dormir. Empecé a conectar los puntos que yo mismo había estado ignorando. La frecuencia, la naturalidad, los silencios cuando alguien se acercaba. Las conversaciones fueron interrumpidas, las sonrisas que no incluían a todos. Intenté hablar con Lucía al día siguiente. «Hija, ¿nunca te pareció extraño que Valeria supiera tanto de tu vida y de la de Tomás?». Ella se rió con impaciencia. «Mamá, por Dios, somos familia. La familia también tiene sus límites. La estás molestando». Sin ningún motivo. Esa frase me dolió más que si hubiera gritado, sin ninguna razón. Empecé a sentirme fuera de lugar, como si fuera el único que veía algo malo en una situación que todos insistían en llamar normal. Valeria, a su vez, empezó a hacerse la víctima. «A veces siento que no me quieres, tía», dijo con una voz demasiado dulce. «No es eso. Entonces, ¿por qué siempre me miras como si estuviera haciendo algo malo?». Tragué saliva con fuerza, porque si decía la verdad, me llamarían paranoico. Lucía comenzó a defender a su prima con la misma intensidad con que defendió a Tomás. «Estás creando cosas, mamá. Solo estoy observando. Observar demasiado». Esa frase seguía resonando en mi cabeza. Quizás el problema fue no observar demasiado. Quizás fue nadie quiere ver. Y cuando eres la única persona en una habitación que nota el humo, tarde o temprano, te acusarán de iniciar el incendio. Todavía no sabía cómo iba a explotar todo, pero ya presentía que el terreno era inestable, y aún así me quedé allí. Espera, sentimiento, descendente, hasta el día que llegué demasiado temprano, hasta el día en que la puerta quedó entreabierta, hasta el día en que no quedó lugar a dudas. Llega un momento en que el silencio deja de ser descanso y se convierte en advertencia. Para mí, ese momento llegó lentamente, como todo lo que realmente duele. Lucía empezó a distanciarse sin previo aviso. No hubo pelea ni discusión, solo ausencia. Las llamadas se hicieron cortas, y los mensajes demasiado concisos. Cuando preguntaba si podía pasar por su casa, la respuesta siempre venía con justificaciones demasiado largas para un simple «hoy no». «Mamá, esta semana ha sido agitada». «Mamá, tengo tantas cosas en la mente». «Mamá, lo programaremos para otro día». Otro día que parecía nunca llegar. Siempre que aparecía, Lucía parecía apresurada. Su cuerpo estaba allí, pero su atención no. Su celular vibró y contestó rápidamente, alejándose para responder. Observé ese movimiento repetido y sentí una angustia inexplicable.
Tomás, en cambio, parecía más presente que nunca. Siempre cerca, siempre atento, siempre sabiendo demasiado. Durmió mal anoche, dijo. Ella no está comiendo adecuadamente. Ella ha estado muy sensible últimamente. Escuché y pensé, ¿desde cuándo él sabe más de mi hija que yo? Valeria también empezó a ser una figura permanente. No anunciaba cuándo vendría, simplemente aparecía. Se sentaba en el sofá como si fuera suyo. Cogía un vaso, abría la nevera y opinaba sobre todo. «No te importa, ¿verdad?», dijo ella, ya instalada. Lucía sonrió. Tomás estaba sonriendo. Y me tragué la incomodidad. Una tarde, estábamos todos en la cocina. Yo picaba verduras, Lucía hablaba de trabajo y Valeria estaba hablando por teléfono. Tomás entró, y fue allí donde vi algo que jamás olvidaré. Valeria levantó la vista en cuanto entró. No fue una mirada cualquiera, fue rápida, cómplice, casi automática. Tomás respondió con una leve sonrisa, de esas que duran menos de un segundo, pero dicen más que cualquier frase. Lucía no vio, pero lo vi, y en ese momento sentí un escalofrío en el estómago. Aún no estaba seguro. Era intuición, y la intuición, cuando empieza a gritar, ya no acepta que la ignoren. Esa noche decidí hablar con mi hija. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo sin que te molestes?» «Depende de lo que sea», respondió ella, ya a la defensiva. «¿Confías plenamente en Tomás?» Ella frunció el ceño. «Claro que confío en ti». «¿Por qué la pregunta ahora?» «Porque siento que algo no está bien». Su rostro cambió, se cerró, se endureció. «Estás viendo cosas, mamá. No estoy acusando a nadie». «Sí, lo es. Está creando un problema donde no lo hay». Esa frase me golpeó como un empujón. «Solo estoy observando». «Observar demasiado», respondió ella. Y fue allí donde me di cuenta. El silencio ya no era neutral. Estaba jugando en mi contra. Después de esa conversación, algo se rompió entre Lucía y yo. No de forma ruidosa, pero profundo. Empezó a tratarme como si fuera una amenaza, como si cualquier pregunta que hiciera pudiera provocar un incendio. Las respuestas eran cortas, frías y casi siempre acompañadas de suspiros de impaciencia. Tomás asumió un papel más directo. «Mercedes, con todo respeto», dijo una vez mirándome a los ojos, «creo que Lucía necesita espacio». «¿Espacio? ¿Espacio para qué?», pregunté. «De ti, un poquito». Eso dolió más que si hubiera gritado. «Yo soy su madre». «Exactamente», respondió con esa sonrisa excesivamente tranquila. Fue entonces cuando lo comprendí. Me estaba alejando, no con agresividad, sino con argumentos, como quien quita una pieza incómoda del tablero sin llamar la atención. Valeria entró en escena poco después, con una estrategia diferente. «Tía, siento que no te gusto», dijo con voz suave y casi llorosa. «No es eso». «Entonces, ¿por qué siempre me miras como si me estuviera entrometiendo donde no debería?» Respiré profundamente. «Porque superas los límites». «¿Qué límites? Somos familia». «Familia». Lucía comenzó a repetir frases que claramente no eran suyas. «Estás confundida, mamá. Pasas demasiado tiempo solo. Quizás necesites más descanso». Era como si todos hubieran acordado una narrativa. La sensación de que estaba perdiendo la lucidez. Y lo peor es que por unos momentos casi lo creí. Empecé a cuestionarme, a repasar recuerdos, a preguntarme si no estaba exagerando, si no era miedo a perder a mi hija, si no eran celos, si no era necesidad. Hasta el día que Lucía dijo algo que me despertó. «A veces pienso que tienes miedo de perderme». Quizás era cierto, pero eso no fue todo. «Tengo miedo de perder la verdad», respondí. Ella se rió, pero sin humor. «Lo dramatizas todo». En ese momento comprendí algo importante. Cuando alguien empieza a llamarte loco, es porque no quiere que confíes en lo que ves. A partir de ese día cambié mi estrategia. Dejé de confrontarlo, dejé de preguntar, dejé de intentar convencerlos. Comencé a observar en silencio, y fue precisamente este silencio el que me condujo a la verdad. Yo tenía la llave. La propia Lucía me lo había regalado meses antes. «Para emergencias, mamá. Nunca se sabe». Ese día, decidí llegar temprano para ayudar con el almuerzo del domingo. Quizás para intentar rescatar algo que sentía que se me escapaba. Quizás para demostrarme a mí mismo que seguía formando parte de esa vida. Entré sin hacer ruido. La casa estaba demasiado silenciosa. Dejé mi bolso sobre la mesa y caminé por el pasillo. No sé por qué.
Al principio no oí nada, no vi nada, simplemente seguí adelante, como si algo dentro de mí conociera el camino. Entonces lo escuché, risa, bajo, restringido, íntimo. Mi corazón se aceleró, mi mano temblaba mientras empujaba la puerta para abrirla, y el mundo se detuvo. Lucía estaba allí, y Thomas también, muy cerca, demasiado cerca. Retrocedieron bruscamente al verme. Mi hija palideció. Tomás estaba tenso. Pero lo que más me impactó no fue la escena en sí, fue su reacción. No había vergüenza, hubo irritación. «¿Qué haces aquí?», gritó Lucía. «Vine a ayudar», respondí sintiendo que mis piernas se debilitaban. Tomás fue el primero en hablar. «Eso no es lo que estás pensando». Y entonces vino la frase que selló todo. «Nadie te creerá. Sonará como lo que diría una vieja loca. Viejo, loco». Sentí el dolor, sí, pero con él llegó algo inesperado. Claridad. Pensaron que estaba confundido. Pero nunca he estado tan lúcido. No grité, no lloré. Caminé hacia la puerta, la cerré lentamente y le puse llave. «¿Qué haces?», gritó Lucía desesperada. «Pensando», respondí. Salí de la habitación, me senté en el sofá, respiré profundamente y cogí el teléfono. Marqué el primer número, luego el segundo. Mientras golpeaban la puerta, gritaban, suplicaban. Yo supe, la verdad necesitaba testigos, y esta vez nadie me llamaría loco. Cuando la puerta se cerró tras mí y la llave giró en la cerradura, el sonido resonó por toda la casa como un punto. Al otro lado, Lucía empezó a gritar mi nombre. Tomás golpeaba la puerta con cada vez más fuerza, alternando súplicas y amenazas. Me quedé allí unos segundos, con el corazón acelerado, pero la mente extrañamente despejada. No fue ira lo que sentí, era lucidez. Me senté con cuidado en el sofá, como si ese simple gesto fuera una declaración silenciosa de que no iba a correr. Cogí el teléfono con las manos aún temblorosas. Respiré hondo y pensé, la verdad no puede permanecer sola. Necesita testigos, necesita personas que no estén demasiado involucradas emocionalmente como para distorsionar su historia. Marqué el primer número. «¿Hola?». La voz de Valeria Ela vino del otro lado, ligera, despreocupada. «Valeria, ella es Mercedes». «Tía, ¿pasó algo? Necesito que vengas a casa de Lucía ahora mismo». Hubo una pausa breve pero reveladora. «¿Ahora? Pero, ¿por qué?». «Porque pasó algo muy grave y necesitas estar aquí». Ella intentó reír, como siempre hacía cuando quería aligerar el ambiente. «Está todo bien, tía. Hablaré con Lucía luego». «No», lo interrumpí con firmeza. «Venga ya». Colgué antes de que ella pudiera insistir. Desde la habitación los gritos se hicieron más fuertes. «Has perdido completamente la cabeza», gritó Thomas. «Abre esa puerta ahora, mamá», gritó Lucía. Lo ignoré. El segundo número requirió más coraje. Respiré hondo antes de marcar. «¿Hola?». La voz masculina era seria y cautelosa. «¿Javier? Soy Mercedes». «Sí. ¿Le pasó algo a Lucía?». «No exactamente. Se trata de Valeria. Y de Thomas». El silencio del otro lado duró unos segundos demasiado largos. «¿Dónde estás?». «En casa de Lucía». «Yo voy». Colgué. A partir de ese momento, algo cambió en mi interior. Supe que no había vuelta atrás. Ya no era solo una madre que intentaba proteger a su hija. Me había convertido en la guardiana de la verdad, y eso tiene un peso enorme. Tomás empezó a golpear con fuerza la puerta. «No puedes hacer eso. Eso es secuestro». «Te arrepentirás de esto, Mercedes». Cerré los ojos por un momento. Cuando alguien te amenaza es porque ha perdido el control. Esperé. El tiempo parecía alargarse. Cada minuto parecía una hora. Podía oír pasos nerviosos al otro lado de la puerta, sollozos interrumpidos, susurros desesperados. Y, por primera vez en semanas, no me sentía débil. «¿Me escuchas, firmas?». Sonó el timbre. Me levanté lentamente y fui a abrirlo. Valeria. Ella fue la primera en llegar. Cuando abrió la puerta y me vio sentado en el sofá con los brazos cruzados, algo en su rostro me pareció extraño. La sonrisa automática apareció y se desvaneció segundos después, como una máscara mal ajustada. «¿Dónde está Lucía?», preguntó mirando a su alrededor. «En la habitación». Ella dio un paso hacia el pasillo, pero me levanté y le bloqueé el paso. «Primero necesitas escuchar algo». Un grito salió de la habitación. «Valeria», era la voz de Tomás. Su rostro se puso pálido. «¿Por qué está él aquí?». «Porque estaba con la persona equivocada», respondí sin levantar la voz.
Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de nuevo. Javier, él, entró. No preguntó nada. No armó un escándalo. Solo miró a Valeria, luego a mí, luego al final del pasillo. ¿Dónde están? Pero caminó lentamente hacia la puerta del dormitorio y llamó una vez. Ábrelo. No hay respuesta. Ábrelo ahora. Giré la llave. La puerta se abrió. Lucía estaba sentada en 1900. La cama, con los ojos enrojecidos y el cuerpo encorvado. Tomás permanecía de pie, pálido, intentando alisar la camisa como si aún pudiera conservar algo de dignidad. Valeria se llevó la mano a la boca. Javier permaneció inmóvil unos segundos. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó en voz baja. Lucía intentó hablar. No es lo que parece. Tomás dio un paso adelante. Esto es una trampa. Tu madre siempre me odió. No dije nada. La verdad no necesitaba defensa. Javier respiró profundamente. Todos fuera de la habitación. Ahora. Lucía me miró perdida en sus pensamientos. Madre, estoy aquí, respondí. Ahora escucha. Se fueron. Javier cerró la puerta tras él. El silencio era tan denso que sentía una opresión en el pecho. Ustedes dos, señaló a Tomás y Valeria. Siéntense en la sala. Ellos obedecieron. Lucía se sentó a mi lado en el sofá, temblando. No lo sabía, susurró. Lo sé, respondí tomándole la mano. Escuchar eso fue más duro que cualquier insulto. Javier fue directo. Quiero los celulares, todos. Valeria intentó resistirse. Eso es absurdo. Lo que es aún más absurdo es mentir, respondió extendiendo la mano. Uno a uno, los dispositivos fueron entregados. El silencio solo se rompió con el sonido de dedos deslizándose por la pantalla. Mensajes, fotos, conversaciones eliminadas, pero no suficientes. Fechas, horarios, promesas. Lucía se llevó la mano a la cara. No, eso no. 3 meses, dijo Javier. Por lo menos. Tomás intentó justificarse. No entiendes. Lo entiendo perfectamente, respondió Javier. Me traicionaste y me manipulaste. Valeria empezó a llorar. Fue un error. No, dije por primera vez. Fue una decisión. El silencio volvió. Javier se puso de pie. Valeria, empaca tus cosas. No volverás conmigo. Ella trató de tocarlo. Por favor, no me toques. Tomás se volvió hacia Lucía. ¿Podemos arreglar esto? No, respondió ella con voz quebrada pero firme. Me hiciste dudar de mi madre, de mi propia cabeza. Ese fue el golpe final. Tomás permaneció en silencio. Me acerqué a mi hija y la abracé. Nunca estuviste loco, susurré. Nunca. Lucía lloró como una niña. Y en ese llanto, algo murió. Pero también nació algo más. Javier fue el primero en irse. Valeria se fue poco después, sin mirar atrás. Tomás se quedó quieto unos segundos. Lo destruiste todo, me dijo. No, respondí. Solo encendí la luz. La puerta se cerró. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolió. En los días que siguieron a aquella tarde, la casa de Lucía dejó de ser un hogar. No por falta de muebles ni paredes, sino porque la confianza, al romperse, no deja rastros visibles. Se convierte en silencio, y el silencio pesa. Tomás intentó contactarla a la mañana siguiente. Primero mensajes largos, llenos de justificaciones, luego llamadas insistentes. Lucía no contestó ninguna. Vi vibrar el teléfono sobre la mesa y también vi temblar su mano antes de apartarlo. No oigo su voz, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Parece que todo lo que dice ahora suena falso. Valeria intentó otro enfoque. Envió mensajes llorosos, largas grabaciones de audio, llenas de culpa ensayada. Nunca quise hacerte daño. Sabes que siempre te he querido como a una hermana. Fue una debilidad, Lucía. Lucía escuchó las grabaciones de audio solo una vez, luego las borró todas. La debilidad es tropezar, dijo. Fue una decisión. Javier solicitó la separación en menos de una semana. No hubo escándalo ni disculpas, solo una decisión. Cuando alguien ve la verdad con claridad, el drama se desvanece. Tomás, a su vez, empezó a sentir el verdadero peso de sus actos. La gente empezó a distanciarse. Su círculo social se redujo. En el trabajo, los rumores se extendieron antes de que pudiera explicarse. No era venganza, era una consecuencia. Lucía observó todo con una mezcla de sorpresa y pena. Me siento como si hubiera estado viviendo una mentira, me dijo una noche. ¿Viviste?, respondí.
pero despertaste antes de perderte. Lloró, no por Tomás, sino por la mujer en la que se había convertido mientras intentaba complacer, confiar, adaptarse. Y ahí es donde empezó el verdadero dolor. No el dolor de perder a alguien, sino el dolor de darse cuenta de que uno había vivido demasiado tiempo en una versión distorsionada de la propia vida. Reconstruir una casa es difícil. Reconstruir una relación lo es aún más. Lucía y yo pasamos días viviendo juntas en respetuoso silencio. No había resentimiento explícito, pero sí cautela, como quien camina sobre terreno recién parchado, temeroso de abrir nuevas grietas. Lucía habló primero. ¿Por qué no insististe más, mamá? La pregunta fue formulada en voz baja, pero tenía peso. Respiré profundamente, porque tenía miedo de perderte. Y de todas formas, casi pierde. Eso me dolió, porque era verdad. Debería haber sido más firme, continué. Pero pensé que insistir significaba alejarme. A veces, alejarse es el precio de proteger, respondió ella. Lloramos, mucho, pero por primera vez, sin acusaciones, solo con la verdad. Lucía empezó terapia. Volvió a mirarse al espejo sin pedir permiso, confiando en su instinto. Volvió a escuchar esa voz interior que había estado silenciada durante meses. Tenías razón, me dijo un día. Simplemente no estaba preparada para oírlo. Le agarré la mano, y no estaba preparada para soportar la incomodidad. Crecimos juntos, otra vez. Lucía cambió su rutina, cortó el contacto con los demás, reorganizó su casa, donó ropa, borró fotos y cambió pequeños hábitos. Estas cosas pertenecen a la mujer que fui, dijo. Estoy construyendo otra. Y lo vi. Vi a mi hija reaprender a existir sin disculparse por sus sentimientos. Meses después, me encontré con Valeria por casualidad en el mercado. Parecía más pequeña, no físicamente, sino en presencia. Su mirada evitaba el contacto visual. Su cuerpo siempre parecía listo para retirarse. Cuando me vio, dudó. Mercedes, Valeria. Intentó hablar. Se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Lo arruiné todo, ¿no? No, respondí. Acabas de revelar quién eras. Ella bajó la cabeza. ¿Lucía me odia? No. Ella simplemente ya no te necesita. Valeria se fue sin responder. Cuando se lo dije a Lucía, ella sonrió levemente. ¿Sabes qué es aún más extraño, mamá? ¿Qué? No siento ira, solo claridad. Y entonces lo supe. Ella había ganado. La claridad no grita. No busques venganza. No humilles. Ella simplemente elige. Lucía se eligió a sí misma. Y elegí no volver a dudar nunca más de lo que siento. Durante mucho tiempo, creí que el mayor miedo de una madre era perder a su hija. Hoy sé que hay algo aún más doloroso, perder a una hija por una mentira bien dicha. Porque cuando una mentira se disfraza de amor, cuidado y protección, no llega de golpe. Entra lentamente, se sienta a la mesa, sonríe y espera. Casi pierdo a Lucía así. No porque dejara de amarme, sino porque empezó a dudar de sí misma. Y ese es el golpe más cruel de cualquier manipulación, cuando te hacen cuestionar tu propia lucidez, tu propia intuición, tu propia historia, cuando tu percepción empieza a ser tratada como exageración, locura o necesidad. Durante semanas oí que veía cosas, que necesitaba descansar, que me sentía demasiado sola, que lo estaba dramatizando todo. Quizás muchas mujeres que escuchan esta historia hayan escuchado frases similares, frases que no duelen al instante, pero que te corroen por dentro, porque poco a poco van minando tu confianza en ti misma. La verdad, por dura que sea, es sencilla. Cuando una mujer siente que algo anda mal, generalmente así es. La intuición no surge de la nada, surge de la observación, el cuidado, la experiencia y el amor. Y cuando intentan silenciar esa voz, casi siempre es porque se acerca demasiado a la verdad. No gané por ser más fuerte. Gané porque fui fiel a mis sentimientos, incluso cuando intentaron convencerme de lo contrario. Y Lucía ganó porque tuvo el coraje de afrontar su propia caída sin negar la tierra bajo sus pies. Perdió un amor que no era amor, una prima que nunca le fue leal y una versión de sí misma que siempre intentaba complacer. Pero ganó algo mucho más grande, claridad. Hoy, nuestra relación no es perfecta, pero es real, y la verdad sostiene lo que la perfección jamás podrá. Hemos vuelto a aprender a mirarnos sin miedo,
a hablar sin defensas, a confiar sin necesidad de pruebas constantes. Hemos aprendido que el amor no requiere ceguera, sino presencia. Si esta historia te conmovió de alguna manera, como madre, como hija, como mujer, o simplemente como alguien que alguna vez ha sido desacreditada, quiero decirte algo con toda la honestidad del mundo. Confía en ti mismo. Tu intuición no necesita la aprobación de nadie para ser real. Ahora quiero escuchar de ti. Deja tus comentarios a continuación. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que alguien intentó hacerte dudar de tu propia verdad? Dinos también desde qué país estás mirando, para que esta historia pueda llegar a más personas alrededor del mundo. Suscríbete al canal, porque aquí contamos historias que no romantizan el dolor, sino que transforman la conciencia en fortaleza. A veces la vida no responde con ruido, ella responde con revelaciones, y cuando la verdad salga a la luz, nadie podrá volver a encerrarla en una habitación.